Señor, estoy aquí en tu presencia de amor. Cerraré mis ojos para darte gracias. Levantaré mis manos, me postraré ante ti. No quiero pedir nada, solo darte gracias. Señor, estoy aquí en tu presencia de amor. Cerraré mis ojos para darte gracias. Levantaré mis manos. Hoy es viernes 4 de febrero de este año 2022. Amanece un nuevo día que nos concede el Señor. Es primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra oración por la conversión del mundo y por nuestra propia conversión. Es día de reparación. Demos gracias a la Trinidad Santa, al Padre, al Hijo y al Espíritu, que nos convocan a vivir una nueva jornada. El Señor sopla su Espíritu sobre nosotros y nos da aliento de vida. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que nos concedes, por derramar, Señor, tu gracia en nuestro corazón, por darnos fuerzas para continuar el camino, así como has dado fuerzas a tantos que en la historia de salvación se aferraron a ti y aprendieron, Señor, a recibir el auxilio divino, y un día vieron la victoria sobre todas sus dificultades y tribulaciones. Enséñanos, Señor, a esperar en ti y a no desmayar, a pesar de que los momentos difíciles se hagan más fuertes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con agrado. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó y gustó mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva sobre todo a comprender la necesidad de vivir la vida para Dios. Cuando vivimos la vida para Dios, nos hacemos fuertes, manejamos una sola verdad y caminamos con confianza por el camino de las promesas de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico y es una alabanza o un elogio a lo que fue David. David fue un hombre de temor a Dios, fue un hombre de oración, fue un hombre ante todo que llevó al pueblo a enamorarse de Dios, porque David vivía enamorado de Dios, vivía entregado a la obra de su Creador. La oración más plena que se conoce de David es la oración de alabanza. David, en medio de sus pruebas, tristezas, el Espíritu de Dios venía sobre él y lo movía a grandes alabanzas. La prueba de ello son los salmos. La mayor parte o el gran porcentaje de los salmos se atribuye a David. Por eso David es ese rey que llega hasta el final siendo agradable a Dios, cosa que a veces es complicado en el tema de muchas personas que comienzan con la unción, con una vida con propósito, pero al final de los años se desvían o pierden la fuerza espiritual para agradar a Dios. David es ese hombre que se recrea en la oración de la alabanza. No hay una oración en la que se exprese tanto amor de David hacia Dios como en los salmos. Allí David es visto como ese sacerdote, como ese rey, como ese siervo de Dios. En los salmos se le conocen esas facetas. Por eso la mejor oración que puede levantar una persona todos los días a Dios, incluso estando en sus grandes dificultades, es la oración de la alabanza, y más cuando nos dejamos ayudar por la palabra de Dios al orar. Una verdadera oración que tenga poder para hacernos fuerte, para liberarnos de nuestras opresiones y de las que quiere en muchos momentos el maligno ejercer en nosotros. Solo se pueden vencer todas esas situaciones con el poder de la alabanza. Hoy se invoca de verdad en la primera lectura a lo que fue esa oración del mismo David. Él es recordado y deseado por un hombre que tuvo éxito, por un hombre que vio siempre la bendición de Dios en su vida, porque se entregó al amor de corazón a corazón. Por eso siempre habrá que vigilar que nuestra oración sea una oración sincera, con una vida que tenga una sola cara de parte a Dios, y allí podemos experimentar lo que dice también la Escritura: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. David estuvo unido siempre a Dios en mente, en corazón y en voluntad. Y allí, aunque hubo en algunos momentos el pecado, él se reivindicó, entró en arrepentimiento y comprendió que era más grande vivir para Dios que vivir para los hombres y el mismo pecado que engaña con sus falsas felicidades. David tuvo la unción del Espíritu. Por eso es especial también ver el Evangelio de este día. En el Evangelio de este día vemos cómo se da el martirio de Juan Bautista. Juan Bautista es la voz que habla en el desierto y que preparaba el camino al Señor. Y en ese preparar el camino al Señor tocó el corazón de Herodes, que tenía una vida desordenada, como es muy desordenada la vida que en muchos momentos llevan los que tienen el poder de turno.
Pareciera que el poder los enloquece, los lleva a faltarle a Dios, los lleva a separarse de Dios y a hacer de los desórdenes morales el engaño más grande para su felicidad. Por eso, en esa verdad del Evangelio, encontramos hoy a Juan Bautista, que derrama su sangre por lo que es la verdad de una vida que tiene también que agradar a Dios, pero Herodes vive metido en su mundo de placeres, en su mundo desordenado. Allí lo que hoy nos enseña el Evangelio es que no podemos estar al servicio de la diosa mentira. Juan realmente estuvo firme y derramó su sangre hasta el final. Hoy la diosa mentira se apodera de muchos estamentos de la sociedad. Es triste ver cómo la rama judicial, por el poder que ejercen muchos jueces, ministros, incluso fiscales, están al orden del poder de la mentira. Adoran la diosa mentira por la conveniencia de permanecer en el puesto, de estar haciendo una vida precisamente para las conveniencias de los que ejercen el poder en periodos determinados. Es necesario que hoy, a la luz del Evangelio, entremos a ver la vida de Juan Bautista y comprendamos lo que hoy se nos pide. Se nos pide llevar una vida en el Señor, una vida sobre todo en la libertad del Espíritu, no dejándose mover por el respeto humano, ni por los miedos que llevan a la cobardía y hacen, hay veces, una vida inútil. Los miedos llevan a la cobardía y hacen una vida inútil. Lo más importante siempre es dar la gloria y la alabanza a Dios desde tu oficio, desde tu trabajo. Si hoy tienes que sufrir por la verdad, incluso sentir que muchos se van, solo será momento de hombres, porque Dios nunca se va de tu vida y Él siempre respaldará a quienes le sirven con toda integridad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y buen viernes penitencial. Estoy aquí en tu presencia de amor. Cerraré mis ojos para darte gracias. Levantaré mis manos, me postraré ante ti.